La siguiente luz de la que vamos a estar hablando es de la luz de tungsteno. A empezar diciendo que la luz de tungsteno es una fuente de luz continua, una luz que consta de un filamento de tungsteno contenido en un gas halógeno, y todo esto va a estar recubierto por un bulbo de cristal de cuarzo. Es muy común que escuchemos que nos referimos a este tipo de fuente de luz como una lámpara de tungsteno o una lámpara halógena o una lámpara de cuarzo. En esencia, estamos hablando de la misma fuente de luz. Una característica que tiene es que es una fuente de emisión continua, o sea, no vamos a tener problemas con la frecuencia de cuadros que estemos utilizando a la hora de obtener diferentes cuadros, diferentes tiempos de posición en el caso de que estemos haciendo videos. El tungsteno, como está ardiendo en presencia de corriente, está emitiendo esa luz, y esa luz hace que con el tiempo empiece a perder la integridad ese filamento y empieza a desprender parte del que se queda en el mismo bulbo. Y ese desprendimiento, esa falta de integridad del filamento va a hacer que modifique la coloración de esa luz. Incluso a veces la percibimos, a veces vemos unas lámparas que tienen una luz mucho más blanca que otras, que se ven más amarillas, y se debe principalmente al tiempo que tiene un bombillo y otro. Una de las deficiencias de esta lámpara es su rendimiento luminoso. Y cuando hablamos de rendimiento luminoso nos referimos a la cantidad de energía que estamos utilizando contra la iluminación que conseguimos con esa energía. Pues en los bombillos de tungsteno, de una cantidad X de corriente que estamos necesitando para encenderlo, la mayor parte se pierde en forma de calor. O sea, toda esa energía se está desperdiciando. Solo un 5% aproximadamente es convertida en energía luminosa que percibimos. Sin embargo, la mayoría de la energía que estamos utilizando se pierde en forma de calor. No podemos usar estas lámparas tan cerca de la escena que estamos iluminando en el caso de una persona por gran cantidad de calor que le va a hacer llegar a esta persona, y tenemos que utilizarlas entonces muy lejos. En el caso de estas lámparas de tungsteno, cuya temperatura de color dijimos que era aproximadamente 3200 Kelvin, ¿qué pasa cuando las usamos de día? Que cuando las usamos de día, si queremos igualarla en términos de temperatura de color a la temperatura de color del día, pues tenemos que filtrarla con, por ejemplo, filtros CTV de color azul. Y con esto, ¿qué estamos haciendo? Que al elevar la temperatura de color de esta fuente, vamos a percibirla más parecido a la luz del día, pero estamos perdiendo parte de esa luz. La intensidad de la fuente ahora va a ser filtrada, que nos va a obligar o a poner lámparas más grandes o a acercar la lámpara más a la escena que estamos intentando capturar. A diferencia del HMI, una lámpara de tungsteno requiere de un cuidado especial a la hora de trabajar con ellas. Como nos referíamos al HMI, no teníamos un filamento con lo que podíamos mover la lámpara sin el riesgo de que se nos apagara por un golpe, que se nos rompiera el bombillo. En este caso, al estar ardiendo ese filamento de tungsteno, cualquier golpe puede ocasionar que se parta ese filamento y tenemos que cambiar el bombillo. Por lo tanto, especial cuidado a la hora de trabajar con este tipo de luces. Una vez que están encendidas, tratar de no moverlas, y una vez que están apagadas, dejarlas que enfríen un poco antes de hacer cualquier movimiento brusco que va a traer como consecuencia la pérdida de la lámpara. En cuanto a modificar la intensidad de la fuente de luz, todos los fabricantes hoy en día, en el caso de las lámparas de tungsteno, así como las lámparas HMI, nos brindan una serie de opciones para modificar la intensidad de la luz. En el caso de ARRI nos los dan en diferentes colores. Cada color significa si es un paso, si son 2 pasos, si son tercios de pasos. Y esto lo colocamos entre la fuente de luz y el bandor, y nos sirve un poco para controlar la intensidad, independientemente que podamos usar un dimmer y poder disminuir esa intensidad de la fuente. En el caso de un HMI dijimos que el proceso de modificación de la intensidad la podíamos hacer, pero en el ballast, en el caso que sea un ballast electrónico. Al igual que la lámpara HMI, teníamos un control donde podíamos modificar la posición de la lámpara, y con eso conseguíamos que el haz de luz fuera o más abierto o fuera más cerrado en dependencia de la posición donde lo teníamos. Tenemos igual unas cortinas bandor para hacer la modificación de la dirección de la luz. O sea, con esto podemos cortar que la luz no nos incida donde no queremos. Este tipo de lámparas, por su tamaño, el sistema para abrirlo es diferente a otras más grandes que se abren por delante, liberando un seguro que tienen. En este caso se abren por arriba, y observen que es lo mismo. Tenemos un espejo, se va a encargar de reflejar la luz hacia adelante. Fíjense que podemos modificar la posición de la lámpara, del bombillo. Más hacia atrás tenemos un haz de luz más concentrado, o lo que es lo mismo, la posición de spot. Si lo ponemos hacia adelante, tenemos la posición flood, con lo que podemos iluminar un ángulo mayor. Por supuesto, mientras más abierto es el ángulo, mientras más zona ilumine,
pues menos intensidad va a tener la luz. Mientras más atrás vamos, pues más concentrada la luz, más intensa va a ser en ese punto. Tenemos, al igual que los HMI, en este tipo de lámparas, tenemos una lente de Fresnel y al igual que todas las lámparas que vimos, pues también tiene un sistema de disipación de calor. Recordad que cualquier movimiento que hagamos de la lámpara mientras está encendida o cualquier movimiento que hagamos con la lámpara aún apagada pero caliente el bombillo puede ocasionar que se parte el filamento y tengamos que cambiar el bombillo. En este caso, el cambio de bombillo, fíjense que también va a traer como requisitos un poco complicados en el caso de esta lámpara que es más chiquitica. Aquí habría que desarmarla. En el caso del bombillo de una lámpara de tungsteno hay que tener el mismo cuidado que un bombillo de una lámpara HMI. Cualquier resto de grasa de las manos que quede en el cristal pues va a ocasionar que el cristal explote, o sea, que se parta y perdamos la lámpara. Todo cambio de bombillos que hagamos en cualquier lámpara tenemos que hacerlo con unos guantes que nos van a aislar, van a impedir que quede grasa, que quede residuo en la bombilla.